El planeta Tierra es un escenario diseñado con una precisión milimétrica. Para aquellos que aún no han despertado, es una prisión, una jaula vibracional que mantiene la conciencia atrapada en los ciclos de nacimiento y muerte, en la repetición automática de patrones que se extienden a lo largo de generaciones, civilizaciones y eras. Pero para quienes han aprendido a mirar más allá de la superficie, la Tierra revela su verdadera naturaleza. No es solo una cárcel, sino también una escuela, una forja donde se destila la energía del alma, donde aquellos que poseen la suficiente voluntad pueden transformarse en algo más, en algo que ya no está sujeto a los mismos mecanismos que rigen a la mayoría de los seres humanos. El prisionero común no sabe que está encerrado, vive en una realidad que considera absoluta, cree en sus sentidos como únicos jueces de lo real, se deja llevar por emociones que no le pertenecen, reacciona de manera predecible ante los estímulos del entorno. Su vida está regida por lo que los toltecas llamaban el sueño del mundo, una matriz de percepciones y condicionamientos impuesta desde el nacimiento. Según la tradición tolteca, cada ser humano es como un águila enjaulada que ha olvidado su propia capacidad de volar. Vive dentro de una prisión hecha de símbolos, de palabras, de normas sociales que le enseñan a temer su propia grandeza. Su energía vital es drenada constantemente a través del miedo, el deseo, la distracción y la repetición de conductas mecánicas. Este drenaje energético no es accidental, es parte de un sistema estructurado, un mecanismo diseñado para extraer la fuerza psíquica de los humanos y canalizarla hacia entidades y fuerzas que existen más allá del rango perceptual ordinario. Gurdjieff, en su enseñanza del Cuarto Camino, hablaba de un concepto similar. La humanidad en su estado actual no es libre, vive en un estado de sueño profundo, atrapada en automatismos emocionales y mentales que la convierten en un recurso energético para el universo. Según él, la Tierra es un campo de cultivo de vibraciones, y la mayoría de los seres humanos no poseen un alma, en el sentido esotérico de la palabra. Para él, la conciencia real no es algo que se da por hecho, sino algo que debe ser cultivado a través de un esfuerzo interno consciente. Quien no hace este trabajo sigue siendo parte de la maquinaria del cosmos, un engranaje más dentro de un sistema del que no tiene control. Pero aquí está la clave. La misma estructura que esclaviza también contiene la posibilidad de la liberación. Los toltecas hablaban del nahual, la energía oculta detrás de la realidad aparente, el campo de potencial infinito que solo puede ser accesado por aquellos que han aprendido a romper las ataduras del tonal, el mundo estructurado del día a día, la mente racional, el ego. La energía que nos mantiene prisioneros es la misma que, correctamente utilizada, puede liberarnos. Desde la perspectiva de la alquimia hermética, encontramos la misma enseñanza bajo una forma diferente. Solve et coagula, disolver y recomponer, destruir las estructuras internas falsas para que pueda surgir una nueva configuración del ser. Los gnósticos, por su parte, hablaban del mundo material como la creación de un demiurgo, un ser que mantiene a las almas atrapadas en una ilusión, pero que sin embargo proporciona los desafíos necesarios para que algunos logren trascender su dominio. En la tradición sufí la idea es similar. El mundo es una ilusión, una sombra que oculta la luz de lo real, y solo a través del trabajo interno es posible regresar a la fuente original. Entonces, ¿cómo se escapa de esta prisión? El primer paso es el autorreconocimiento. Si no te das cuenta de que estás atrapado, nunca buscarás la salida. La autoobservación es clave, pero no en el sentido superficial de la introspección emocional que promueve la psicología moderna. Es una observación profunda, impersonal, de los mecanismos automáticos que nos gobiernan. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? ¿Quién los genera? ¿Cómo se activan nuestras emociones?
¿Cuándo estamos repitiendo patrones de conducta sin darnos cuenta? En la enseñanza del cuarto camino, Gurdjieff explicaba que la mente humana está fragmentada, dividida en centros que operan de manera independiente, sin que exista una voluntad central que los unifique. El trabajo consiste en crear dentro de uno mismo un yo real, algo que no sea una suma de impulsos dispersos, sino una conciencia unificada capaz de resistir la inercia de la máquina biológica. Los toltecas decían lo mismo con otras palabras. El guerrero debe ahorrar su energía, evitar desperdiciarla en emociones inútiles, en conflictos innecesarios, en distracciones diseñadas para mantenerlo dormido. La segunda clave es la transmutación de la energía. En la alquimia interna, tanto en la tradición taoísta como en el tantrismo esotérico, se enseña que la energía vital es el combustible para la expansión de la conciencia. La sexualidad, la emoción, el pensamiento, todo esto es materia prima que, en lugar de ser desperdiciada, puede ser refinada para crear un cuerpo energético más poderoso. Los toltecas hablaban del recapitulamiento, la práctica de recuperar la energía dispersa en experiencias pasadas y reorganizarla para el despertar. Pero la última clave, la más difícil de aceptar, es el sacrificio, no en el sentido de sufrimiento sin sentido, sino en el sentido de entrega de lo viejo para acceder a lo nuevo. La mayoría de los seres humanos no quieren soltar su identidad, su historia, sus apegos. Prefieren la comodidad de la celda conocida antes que la incertidumbre de la libertad. Aquí radica la diferencia entre quienes utilizan la tierra como un trampolín hacia lo trascendental y quienes siguen repitiendo los mismos ciclos una y otra vez. Los toltecas decían que el guerrero, que ha logrado suficiente poder, puede trascender la muerte misma, liberarse del ciclo de encarnaciones y convertirse en un ser de pura energía consciente, un viajero del infinito. Gurdjieff, por su parte, hablaba de que aquel que ha trabajado en sí mismo lo suficiente puede desarrollar un cuerpo sutil que sobrevive a la muerte física y escapa del destino común de la humanidad. El hermetismo sostiene la misma idea. La gran obra no es otra cosa que la transformación del plomo del cuerpo en el oro del espíritu inmortal. Así que aquí estamos, un planeta prisión, pero también una escuela, un lugar de extracción energética, pero también una forja para los que buscan el fuego interno, un entorno diseñado para mantener la conciencia dormida, pero al mismo tiempo lleno de símbolos y herramientas para quien tiene el coraje de usarlas. El problema no es el sistema, el problema es cómo decidimos enfrentarlo, porque la verdadera pregunta no es si esta realidad es una trampa o una oportunidad. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te ha sido dado en este campo de pruebas cósmico? ¿Te quedarás atrapado en la repetición o aprenderás a transformar la energía para salir de la rueda? La realidad no es un hecho estático, sino un campo vibracional en constante transformación. Tanto la realidad personal como la colectiva son el resultado de una danza de energías, pensamientos, emociones e intenciones que, a través de la conciencia, moldean el mundo en el que existimos. Esta es la clave que separa a los dormidos de los despiertos, a los esclavos del sistema de los creadores de su propio destino. En el estado ordinario de conciencia, la mayoría de los seres humanos viven como hojas arrastradas por el viento, reaccionando a estímulos externos, atrapados en los ciclos de la causalidad, sin darse cuenta de que ellos mismos están generando la vibración que mantiene su realidad. Están sujetos a la hipnosis colectiva, a las estructuras de pensamiento impuestas por su cultura, su familia, sus experiencias pasadas. No crean su realidad, la reciben y, sin saberlo, alimentan la misma prisión que los mantiene atrapados. Los toltecas entendieron este principio profundamente. Decían que el mundo que experimentamos es el resultado de nuestra primera atención, la manera en que,
desde niños, nos enseñaron a percibir la realidad. Esta primera atención está construida sobre acuerdos colectivos, sobre ideas y creencias que no cuestionamos, pero también enseñaban que existe una segunda atención, un estado donde el guerrero puede romper la rigidez de la percepción ordinaria y comenzar a moldear la realidad de manera consciente. Esta capacidad de mover el punto de encaje, de alterar la forma en que percibimos, es la base del poder de creación. Gurdjieff, desde la perspectiva del cuarto camino, enseñaba algo similar. La realidad que experimentamos está determinada por nuestro nivel de ser. Si quieres cambiar tu vida, cambia tu ser. No basta con modificar la conducta superficialmente. Es necesario transformar la vibración interna, porque el universo responde a la frecuencia que emitimos, no a nuestros deseos pasajeros. Esta es la diferencia entre la simple visualización ingenua y la verdadera creación consciente. No basta con desear algo, hay que serlo vibracionalmente. La física cuántica, en su nivel más profundo, respalda esta antigua enseñanza. Los experimentos sobre el colapso de la función de onda han demostrado que el observador afecta la realidad que observa. Pero la clave es entender que no observamos el mundo de manera pasiva, sino que interactuamos con él a través de la conciencia y la intención. Y aquí es donde surge el poder real, la capacidad de proyectar nuestra energía de manera tan focalizada que el universo no tiene otra opción que responder en consecuencia. Las tradiciones esotéricas más ocultas, desde los druidas hasta la sabiduría hermética, han dicho lo mismo de distintas formas. El universo es mental. La realidad es un espejo que refleja el estado interno de quien la experimenta. Si un ser humano está atrapado en el miedo, la culpa o la escasez, no importa cuánto luche externamente, su vibración interna seguirá atrayendo experiencias que refuercen esa frecuencia. Por eso, los toltecas decían que el mundo es un sueño, y la clave del Nahual es aprender a soñar conscientemente. Pero este principio no se limita a la realidad personal. La realidad colectiva es creada de la misma manera, pero a mayor escala. La humanidad, como un organismo psíquico, vibra en patrones específicos de energía y emoción que crean el tejido de la sociedad. Los ciclos de guerra, crisis, renacimiento y evolución no son eventos aleatorios, sino el resultado de las vibraciones predominantes en la conciencia humana. Las élites y los grupos de poder han entendido esto desde hace milenios y han aprendido a dirigir la vibración colectiva a través del miedo, la distracción y la manipulación de la percepción. Quien controla la narrativa controla la realidad. Los medios de comunicación, la educación, la política, la religión institucionalizada, todo está diseñado para imponer una frecuencia específica en la mente colectiva, no porque haya una conspiración mundana en juego, sino porque el sistema mismo se alimenta de mantener a la humanidad en una vibración de baja conciencia. Si los seres humanos comenzaran a darse cuenta de su poder creador, el sistema colapsaría instantáneamente, porque el control solo funciona cuando la gente cree que es necesario ser controlado. Los toltecas hablaban del acechador y el soñador. El acechador es el guerrero que aprende a controlar su propia mente, a observar sus pensamientos sin ser víctima de ellos, a eliminar creencias limitantes y a programarse de manera consciente. El soñador es el que, desde la maestría del acecho, comienza a proyectar su intención sobre la realidad y a manifestar su propio destino. Ambas habilidades son necesarias. Sin acecho, el soñador se pierde en ilusiones. Sin sueño, el acechador se queda atrapado en la mera observación. La clave para transformar la realidad colectiva es que suficientes individuos logren esta maestría. Se ha demostrado que cuando grupos de personas meditan y elevan su vibración simultáneamente, el entorno responde con reducciones en la violencia y cambios en la conducta colectiva. Esto no es magia ni coincidencia, es el principio universal de resonancia.
Cuando una vibración más alta se mantiene con suficiente fuerza, comienza a afectar y elevar las vibraciones más bajas. Aquí radica el mayor secreto que han ocultado las tradiciones esotéricas. Un número reducido de seres despiertos puede alterar el curso de la historia, porque la conciencia no se mide en cantidad, sino en intensidad. Una sola persona que ha alcanzado un nivel de dominio vibracional puede influir en miles, incluso en millones, porque su energía actúa como un punto focal que reorganiza la estructura misma de la realidad. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que el cambio no comienza con gobiernos, con ideologías, con movimientos políticos. El verdadero cambio comienza dentro de la conciencia de cada individuo, cuando suficientes seres humanos recuerden que son creadores de su realidad. La estructura misma de la sociedad se reconfigurará en consecuencia. El desafío es claro: o seguimos siendo esclavos de una vibración impuesta, repitiendo los ciclos de la historia, o tomamos control de nuestra energía, rompemos la hipnosis colectiva y comenzamos a soñar un mundo diferente. La Tierra es una prisión, sí, pero también es una escuela, y los que aprenden las lecciones se convierten en los arquitectos de la realidad.